Buenas noches, hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica Fundamental. Una bienvenida a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Estamos regresando después de una pequeña pausa en nuestros estudios de los miércoles por la noche. Recién terminamos la serie sobre la carta de Pablo a los Colosenses, pero ahora vamos a hablar de uno de los temas que más despierta curiosidad entre los creyentes. Ese es el tema de los eventos futuros. Y nosotros los creyentes de esta época no somos la excepción. Los mismos discípulos del Señor mostraron esa curiosidad. Querían saber cuándo, cómo iban a suceder los eventos finales, podríamos decirle. Un ejemplo de ello es cuando Jesús habló sobre la destrucción del templo y le dijo a los discípulos que no quedaría piedra sobre piedra. Y lo primero que ellos preguntaron fue: ¿y cuándo sucederán estas cosas? La Biblia nos dice en el libro de los Hechos también que antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera de regreso al reino celestial, los discípulos preguntaron sobre la restauración del reino de David, o sea, la restauración del reino a Israel. Y el Señor también les dijo: no les toca a ustedes saber estas potestades. Pero desde entonces la gente tiene esa curiosidad. Quiero saber cómo va a ser, cuándo va a ser. Y muchas de esas respuestas, de esas preguntas no tienen una respuesta definitiva, especialmente aquella que tiene que ver con cuándo. Así que he decidido en esta ocasión comenzar una nueva serie titulada Los últimos días. Así que nos vamos a estar enfocando por varias sesiones en algunos de esos eventos futuros. No podemos cubrirlos todos en detalle, pero vamos a enfocar en los principales. Pero antes de entrar en el estudio de los eventos futuros, debemos de empezar por definir qué es la escatología. Porque esa es una de las palabras que se usan para hablar de los eventos futuros. Así que la pregunta que surge es: ¿qué es eso? Una palabra no muy común para muchos. Y podríamos decir que la palabra escatología realmente no aparece en la Biblia como tal, en ninguno de los libros de la Escritura, pero eso no quiere decir que no tenga gran significado para el creyente. Este término, escatología, apareció por primera vez en el siglo XVII, 1677 para ser más exacto, y la primera definición de la palabra escatología apareció hasta el siglo XX, principios del siglo XX, en 1909. O sea que este tema es bastante nuevo en el ámbito cristiano. Tiene apenas 200 años. ¿Qué es escatología? Escatología, para empezar, es simplemente la transliteración de una palabra compuesta por dos palabras griegas. Cuando digo transliteración, estoy diciendo que se toma así como está casi escrito en el original y se pronuncia casi de la misma manera. Pero cuando hablamos de dos palabras compuestas, la primera de ellas es la palabra griega eschatos, pronunciada eschatos últimamente en español, pero es eschatos. Y eschatos se refiere a lo que tiene que ver como lo último en una serie de eventos, lo que es pertinente a lo último. Y logeia es la otra palabra griega, de donde viene logía, una manera abreviada. Y todo el mundo sabe que logía es el estudio, pero también significa colección o quizás ordenamiento. El ordenar las cosas es logía. Por ejemplo, biología, zoología,
todas esas logías que conocemos son definidas como el estudio de la vida, el estudio de los animales, y así sucesivamente, ¿no? Pero de ahí, al combinar estas dos palabras, eschatos y logía, sale escatología. De ahí que se define la escatología como el estudio del conjunto de eventos finales. El estudio del conjunto de eventos finales. Ahora, eso es una definición bastante breve, pero como dije anteriormente, la primera definición apareció en el año 1909 y apareció en un diccionario de ese tiempo llamado el Hastings Dictionary, el diccionario de Hastings de la Biblia. Y en esa definición, escatología es definida de esta manera: el departamento de la teología que se ocupa de las cosas postreras. Esto es con el estado del individuo después de la muerte y con el curso de la historia humana, cuando este orden de cosas como lo conocemos llegue a su finalidad. Entonces, dos cosas ocupan la escatología: los eventos finales del hombre como individuo y los eventos finales del orden de esta sociedad o este sistema de cosas, dirían algunos. Ya que tenemos en claro qué es la escatología, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esos eventos futuros? Y quisiera en esta noche comenzar con uno de ellos que involucra otros eventos finales. Esta noche vamos a enfocarnos en el día del Señor. El día del Señor. Y es importante, al hablar de este tema, entender que el día del Señor está conectado a un grupo de eventos o asociado con un grupo de eventos que tienen que ver con el juicio venidero y la liberación venidera. La venida del Señor. Normalmente hablar de día, lo primero que uno piensa es 24 horas. Pero aquí no está hablando de 24 horas, está hablando de un evento. O sea, no de un periodo, sino, bueno, y si decimos periodo, se estaría refiriendo a un periodo de tiempo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor va a traer, como diríamos, el fin a esta etapa de la historia. ¿Cuál etapa de la historia? Estamos hablando desde la creación hasta la segunda venida del Señor. Esa etapa. Y es una etapa que obviamente antecede al reino milenial de Cristo en la tierra. Entonces, el día del Señor va a suceder antes de que Jesús esté reinando literalmente en la tierra. Curiosamente, el día del Señor es uno de los primeros eventos finales que se mencionan en toda la Biblia. Algunas menciones muy directas, otras un poco indirectas, pero la primera mención indirecta sería aquella que encontramos en Éxodo 32, verso 34. Y aquí es importante recalcar que estamos hablando de una mención dada por lo menos 1400 años antes de la primera venida de Cristo. O sea que si lo vemos de la perspectiva de este momento, estamos hablando de por lo menos 3400 años que apareció por primera vez en la Escritura a la venida del día del Señor. Ahora, cuando digo indirecto, al leer la Escritura usted se dará cuenta por qué. Porque no menciona el término día del Señor. Pero dice Éxodo 32, 34. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho.
Mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Ahí está escrito como el día que yo los visite. Y luego, en la Escritura, encontramos ya menciones directas de un poquito más tarde. Por ejemplo, Joel, el profeta Joel es uno de los que los menciona directamente. Según se han hecho estudios, el profeta Joel dio su profecía aproximadamente en el siglo 9 antes de Cristo. O sea, 800 años antes de Cristo, 600 años después de que se hiciera la primera mención indirecta de ese día. Y luego lo menciona el otro profeta llamado Abdías. Abdías se calcula que profetizó entre el siglo 8 y el siglo 9 antes de Cristo, o sea, alrededor de 715 y 848 antes de Cristo. Ahora, estos dos directamente dicen el día del Señor. Por ejemplo, Joel capítulo 1 y verso 15 dice: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y luego en el libro de Abdías, verso 15, dice: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y eso sin mencionar otros profetas en orden cronológico que mencionaron el día del Señor, como Amós, como Sofonías, Isaías, Ezequiel y por último Zacarías y Malaquías. Ahora, con solamente haber visto esos dos versos, el de Joel y el de Abdías, eso nos da una pauta para observar algunos elementos presentes en el día del Señor. Lo primero que vemos es de que el día del Señor va a ser un día de castigo, un día de destrucción y un día de retribución. Y cuando hablamos del día del Señor, estamos hasta cierto punto haciendo notar el carácter justo de Dios. En otras palabras, Dios va a hacer justicia tarde o temprano, diríamos humanamente. O como dicen algunos, Dios tarda pero no olvida. Dios no tarda, Dios tiene un día específico, pero en su justicia perfecta, su justicia le demanda que un día traiga juicio y castigo sobre el pecado. Entonces, al hablar del día del Señor, estamos hablando primero que todo de un día de justicia. Como dice Éxodo, el verso que mencionamos, el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. La Biblia dice que algunos pensaban que Dios que porque Dios no había enviado a Jesús por segunda vez, que ya no habría de venir. Y el apóstol Pedro dice, la venida del Señor, la cual algunos tienen por tardanza, dice, no es tardanza, es que Dios está mostrando paciencia con el mundo. Y dice Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La justicia y la paciencia de Dios son reflejados en el día del Señor. O sea, no ha venido todavía porque Dios está siendo paciente para que las personas no tengan que sufrir el castigo sobre su pecado. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre,
eso cosechará. Entonces, parte del día del Señor tiene que ver con venir a hacer justicia a este mundo. Nadie se va sin pagar los platos rotos, como dicen. El segundo elemento que mencioné, el elemento de destrucción. El día del Señor va a ser un día de destrucción. Y el mismo Pedro, cuando después de hablar de la paciencia de Dios, le hace ver a sus lectores qué es lo que va a pasar cuando ese día venga. Va a ser un día duro, difícil, destrucción. Y Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Esa es una destrucción que nuestra imaginación no alcanza a comprender, en que los elementos serán fundidos, dice, serán quemados, los cielos pasarán con gran estruendo. O sea que va a ser una destrucción tremenda, horrible. Y por eso Pedro da la advertencia. Si ese día de destrucción viene, más vale que ustedes vivan de manera santa y piadosa para que no tengan que enfrentar esa destrucción. Ahora, no pretendo decir que lo que está sucediendo en los bosques de California sea parte del día del Señor, pero nos da una idea de cómo podría ser ese día. Cómo un incendio comienza tan pequeñito y de un día para otro arrasado acres, viviendas, edificios, animales y todo. Y eso no es nada en comparación con el día del Señor. O sea que para reconstruir este sistema de cosas, Dios tiene primero que destruir para poder volver a edificar. En el Antiguo Testamento se habla también de esa destrucción en términos parecidos cuando el profeta Isaías dice en el capítulo 13, versos 6 al 8, giman, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Y yo creo que tú puedes imaginarte a esas personas que han estado a punto de morir en estos incendios. Imagínate su impresión al ver que esa masa de fuego, esa gran cantidad de fuego está acercándose donde ellos están. Obviamente van a estar asustados. Aquí dice, el corazón de todo hombre desfallecerá, como ante la impotencia de poder detener esos incendios. Y eso solamente es un pequeño ejemplo de cómo será el día del Señor. Como mujer de parto, dice, se retorcerán. O sea que va a ser un día de dolor y no podrán explicarse el uno al otro lo que está pasando, porque dice, se mirarán el uno al otro con asombro, como diciendo, ¿qué está pasando acá? Algo nunca visto.
Así será el día del Señor, un día de justicia, un día de destrucción. El tercer elemento que mencioné es el elemento de retribución. La retribución es un concepto que describe el darle a la persona de acuerdo a lo que la persona ha hecho, ya sea para bien o para mal. Ese es el concepto de retribución. O sea, hice un daño, voy a retribuirlo de alguna manera, voy a tratar de pagarlo. Pero cuando hablamos del día del Señor, es la retribución que Dios va a dar sobre la maldad que hemos hecho. El profeta Isaías también, en el capítulo 13, dice de la siguiente manera: miren, el día del Señor viene. O sea, Dios en su paciencia advirtiéndole al pueblo todavía. Va a ser un día cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Observa la descripción. Cruel, con furia y ardiente ira. ¿Por qué? Porque el Dios Santo ha sido ofendido de tal manera por el pecado del hombre que tiene que derramar su ira sobre el mundo y los pecadores, dice ahí. De limpiar la tierra, exterminar de ella a los pecadores. Pero eso también trae un efecto, el día del Señor, sobre el universo, sobre el cosmos. Porque van a suceder eventos cósmicos que quizás nunca habríamos esperado. El oscurecimiento del sol. Bueno, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que hubo tinieblas por 3 horas. Algunos dicen fue un eclipse. Sí, pero los eclipses no crean esas grandes tinieblas como son descritas. Pero aquí en el día del Señor, si dice, el sol se oscurecerá al salir y al no haber sol, no hay reflejo en la luna, va a ser un día de oscuridad. Un día en que el Señor pondrá fin a la arrogancia de los soberbios y el orgullo de los despiadados. La santidad de Dios está en juego. Con Dios no se juega. Y muchas veces el hombre se atreve a pecar como que si nunca tendría que darle cuentas a Dios. Pero habrá un día de retribución para el individuo, habrá un día de retribución para las naciones en su totalidad. Joel menciona esto. Joel dice en el capítulo 2 y verso 1, toquen trompeta en Sión, suenen la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano. No sabemos qué tan cerca, quizás Joel podía pensar que ya estaba a punto de suceder, pero el punto es que Dios está dando una advertencia. Suenen alarma en mi monte, avísenle a este pueblo que un día va a haber retribución, que Dios no puede quedarse de brazos cruzados ante la maldad. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, o sea que no se refería solamente a un pueblo, sino a todo el mundo. ¿Por qué habrían de temblar? Si lo que habría de suceder no era nada serio. Pero el Señor dice sí, es muy serio.
El hombre tendrá que dar cuentas por su pecado y recibirá lo que se merece. El profeta Ezequiel también contribuye, Dios por medio del profeta Ezequiel. En Ezequiel 30, verso 3 al 5, también dice, porque cerca está el día, sí, cerca está el día del Señor. Está hablando de la urgencia a arrepentirse. El Señor va a dar retribución. Día de nubarrones. Y aquí viene la hora de las naciones. No solo de Israel o de Judá. La espada vendrá sobre Egipto. Habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Etiopía, Put, Lud, Arabia, Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos. Obviamente el profeta está usando como ejemplo las naciones conocidas en ese tiempo, pero eso no descarta la idea de que es la hora de las naciones, es la hora de juicio sobre este mundo. Y eso va a suceder, y esto sí lo sabemos, aunque no sabemos cuándo es lo que voy a mencionar, antes que comience la semana 70 mencionada por Daniel. Según Daniel, varias naciones se van a juntar, van a venir en contra de Israel, pero Dios con mano poderosa rescatará a Israel. Y las naciones tendrán que enfrentarse a ese Dios. Dice la Escritura que las naciones van a ser reunidas para ser juzgadas y recibir su restitución, o su retribución, perdón. Y eso va a suceder en el famoso valle de Josafat, conocido también como el valle de Jezreel o el valle de Megiddo, ahí frente a la ciudad donde estaba Megiddo, está el valle de Josafat. ¿Y qué va a pasar ahí? Si es juicio sobre las naciones. Dice Joel, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. El lagar era la pila esa donde pateaban las uvas para poderle sacar el jugo, y aquí está comparando al valle de Josafat como un lagar. Pisen que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. O sea que en un momento determinado las naciones serán reunidas en ese gran valle, y ahí el Señor traerá juicio sobre ellas. Lo cual viene a confirmar, lo cual es confirmado por las palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor describe ese juicio. Y en Apocalipsis dice que el ángel metió su hoz sobre la tierra, vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Y todos sabemos, los que conocemos la Escritura, que ese se refiere a la famosa batalla de Armagedón. En ese día, el Señor Jesús mismo va a juzgar a las naciones.
El rechazado por el mundo vendrá a dar retribución a las naciones. El apóstol Juan, cuando se le permite tener esa visión que él describe en el libro de Apocalipsis, habla de ese juicio y dice en Apocalipsis 19:11 hasta el 16: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Los cristianos ya saben a qué se refiere. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que ese juicio será llevado a cabo precisamente por el Señor Jesucristo, aquel que vino a este mundo a ofrecer vida eterna y fue rechazado y crucificado. Un día ya no será el corderito manso, un día será el justo juez sobre esta tierra. Ahora, ¿cuándo será? No podemos responder a esa pregunta. Pero sí podemos decir que el día del Señor será un día repentino, o sea, cuando menos se espera. El Señor Jesús habló de eso, Pablo habló de eso, Pedro habló de eso, de que así cuando menos lo esperan. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, les dice en el capítulo 5, verso 2, ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ese repentinamente es cuando nadie lo espera, como ladrón en la noche. Pedro usa la misma terminología en la segunda carta, capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Jesús ya había dado una parábola en la cual había dicho que el ladrón no avisa para venir. Porque si avisara, el dueño de casa estaría preparado. Así será el final de los tiempos, cuando nadie lo espera. Por lo tanto, nosotros debemos, como cristianos, de estar siempre alerta, siempre preparados, como exhorta Pedro. Vivamos santamente. Pero estos dos versos que acabo de leer nos hablan de lo que yo llamaría eventos cósmicos. Y hay algunos eventos cósmicos que van a preceder al día del Señor. Por ejemplo, Joel había mencionado que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga
el día del Señor grande y terrible. Ahora, ¿qué es lo que la ciencia nos ha estado diciendo por mucho tiempo? Que el sol, nuestra estrella principal, se está apagando y que como toda estrella un día desaparecerá. No sé si sea cierto eso, pero lo que sí nos está diciendo este verso, que antes de que el Señor venga, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y cuando dice que la luna en sangre, no quiere decir que una gran cantidad de sangre estará sobre la luna, sino que si no la vemos brillante y blanca, a lo mejor la vamos a ver rojiza. No lo sabemos. Pero son eventos cósmicos que van a preceder a la venida del Señor. Y luego el mismo Joel dice en el capítulo 3 y verso 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. No sabemos cómo sería eso, pero lo que sí es que podemos imaginar que a lo mejor poco a poco, como cuando tú vas apagando las luces de tu casa, apagas una y hay un poco de tinieblas. Apagas otra y hay más tinieblas. Apagas otra y hay más tinieblas. Y por último apagas la última y quedaste en total tiniebla. ¿No sería extraño que el Señor hiciera algo similar antes de su venida? Como una preparación para ese día de tinieblas. El profeta Amós, capítulo 5, versos 18 al 20, dice, ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? Oscuridad y no resplandor. Entonces, esos son dos eventos que van a preceder el día del Señor. El apagamiento del sol, la luna, las estrellas. Pero hay un evento no cósmico, sino profético, que es dado por medio de Malaquías. Malaquías dijo, así dice el Señor, que Elías vendría antes del día del Señor. Y uno se pregunta, ¿cuándo vendrá Elías? Bueno, aquí vienen las palabras del Señor Jesucristo. Para Jesús, Elías estaba representado en Juan el Bautista. En Mateo capítulo 11, dice, en verdad les digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. O sea que no necesariamente era Elías regresando a este mundo, sino representado en la persona de Juan el Bautista. Ese evento ya sucedió, ya solo faltan los eventos cósmicos. Por lo tanto, debemos de estar en vela, porque el día del Señor vendrá cuando menos lo esperamos. ¿Quiere decir, pastor, que podría ser hoy? Sí, podría ser hoy. Este mundo podría quedar en tinieblas en un momento, aunque los científicos dijeran que no.
porque ellos no cuentan con el poder de Dios, el poder del que creó las estrellas. Pero en Mateo capítulo 24, el Señor habla de que estemos listos. 24:42. Por tanto, velen porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Todos estos versos nos hablan de inminencia. Hace 2000 años vino Elías por medio de Juan. Eventos cósmicos han sucedido a través de estos últimos 2000 años y cada día nos acerca más. Nuestro deber como creyentes es estar preparados para que el día del Señor no se encuentre en pecado, de vivir santamente esperando ese día. No debemos de tener temor o miedo porque esa destrucción vendrá, porque el Señor guarda a los suyos. Pero quizás este mundo tiene que ser totalmente renovado y Dios por medio de, por ejemplo, cuando se quema un bosque, ese bosque se renueva, empiezan a germinar nuevos árboles. Y quizás de esa manera esta tierra va a ser limpiada totalmente para que empiece a germinar de nuevo nueva vida. No lo sabemos, solo podemos especular. Pero las palabras del Señor acerca de el gran día del Señor son bastante claras. El Señor viene. Viene repentinamente, viene con justicia, viene con retribución y nosotros debemos de estar preparados. Este día del Señor nos llevará en nuestro estudio a otros eventos escatológicos, como el rapto, como el día del juicio, el juicio del trono blanco, el reino milenial del Señor aquí en la tierra, los cielos nuevos y tierra nueva que Él menciona, que son algunos de los temas que vamos a estar mencionando en esta serie. Pero este era muy importante, porque de este dependen otros más, el día del Señor. ¿Estás preparado para el día del Señor? Espero que así sea. Te invito a que nos acompañes el otro miércoles en la continuación de estos temas. Vamos a estar aprendiendo cosas que muchas veces no estudiamos o que ignoramos, pero por lo menos tendremos una idea general de los eventos escatológicos o eventos postreros o finales. Que Dios te bendiga, que pases buenas noches y nos vemos la próxima semana.